Y tutores de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Mi nombre es Sergio Andrés Murcia, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones. Actualmente me encuentro realizando el curso de Antropología. Sean bienvenidos a una breve explicación sobre el contexto de cultura desde un punto de vista antropológico. Entrar a un concepto sobre cultura es un poco complicado y a la vez polémico debido a las grandes y constantes ideas e información referente a la misma. Fácilmente nos podríamos evocar al principio de la humanidad y darnos cuenta que constantes siglos de evolución, cambios biológicos y sociales nos dieron la capacidad de crear cultura. Si quisiéramos explicar esto con ideas un poco ambiguas, podríamos traer las definiciones del antropólogo Edward Taylor. Para él, la cultura era un todo complejo conformado por la ciencia, por el arte, por el amor y por la capacidad de evolución constante que tenía el hombre frente a diferentes situaciones. Otro antropólogo que estaba de acuerdo con esto era Hubble, pero Hubble tenía algo adicional que decir. Para él, la cultura se podía transmitir solo si había comunicación y lenguaje entre otros individuos. Así no se rompería esa cadena. Con el pasar del tiempo, estos fueron como los conceptos preestablecidos, hasta que surgieron otro tipo de antropólogos que decían que los individuos como tal no tenían cultura y si la tenían muy mínima. ¿Cómo llegaron a esta definición? Básicamente comparando la complejidad de una sociedad. Si la sociedad era muy compleja, era muy probable que el individuo tuviera un interés mínimo por la cultura. Si seguimos hablando sobre esto, vamos a entrar en una polémica bastante grande. Entonces, básicamente, ¿qué sería la cultura? ¿Qué definición le podríamos dar a la cultura? Básicamente, la cultura es una ciencia que nos permite estudiar cómo se comportarían diferentes sociedades, diferentes grupos de personas ante varias situaciones. Si conocemos más sobre esa cultura, vamos a saber cómo podrían reaccionar hacia diferentes situaciones problemáticas que se les presentaran. Eh, con esto podremos entrar en otra área, como es el área de la sociedad y la cultura. Básicamente siempre se confunden estas dos áreas, pero son totalmente diferentes. Lo que es sociedad se puede explicar de una manera muy fácil. Una sociedad es un grupo de individuos que trabajan entre sí para llegar a un bien común. La cultura la podríamos calificar o la podríamos definir aún más breve como las costumbres que tiene la sociedad o que tiene un grupo de individuos. Eh, con esto abrimos otra rama, la cual es la culturización. ¿Qué es la culturización? La culturización nosotros la vivimos desde que nacemos. Desde que nacemos estamos en un entorno familiar, indirectamente adquirimos patrones de nuestros padres en cuanto a religión, en cuanto a forma de actuar y ver las cosas. La culturización puede ser fácil y puede ser dolorosa. ¿Por qué puede ser fácil? Al estar en un entorno familiar o un microentorno, nosotros nos vamos a sentir a gusto. Después de que salgamos de ese microentorno o un macroentorno, ya sea otra ciudad, un país, o un grupo social bastante grande, vamos a sufrir diferentes tipos de rechazo. ¿Por qué? Si estamos en otro país, no vamos a chocar contra las culturas y contra las actitudes que ellos tengan hacia diferentes situaciones. Con el pasar del tiempo vamos a lograr un proceso de culturización completo, pero es algo en constante cambio porque después, si nos desplazamos hacia otro lugar, vamos a tener ese mismo tipo de problemas. ¿Qué pasa con esto? También nos vamos a encontrar con el rechazo, con el etnocentrismo. ¿Qué es el etnocentrismo? El etnocentrismo es cuando una cultura se cree superior. Un ejemplo de etnocentrismo lo podremos ver en la conquista de América cuando los europeos llegaron a colonizar y simplemente por ser personas, entre comillas, superiores, masacraron y se aprovecharon de los colonos de aquel lugar. Lo mismo con la exterminación nazi, es exactamente lo mismo. Eh, Al conocer ya qué es el etnocentrismo, hay otra rama que nos ayuda a comprender todo esto y eso es el relativismo cultural. ¿Qué es el relativismo cultural? Él trabaja de la mano con la etnografía. La etnografía es cuando un antropólogo entra a trabajo de campo y entra a evaluar como tal la cultura. El relativismo cultural es cómo nosotros juzgamos y vemos una cultura. Eh, Todas las culturas son iguales y son maravillosas, pero simplemente eso nos va a dar una idea, como lo mencioné anteriormente,
de cómo podemos comprender su comportamiento. Vayamos al caso de China. Mientras nosotros acá tenemos animales domésticos, ellos esos animales los consumen. Para nosotros es un acto atroz, un acto pues visto con malos ojos, pero para ellos es algo totalmente normal porque desde el principio de su cultura lo han visto pues sin ningún tipo de inconveniente. Eh, ¿A qué llegamos con esto? A que básicamente la cultura no tiene una definición fija, es un proceso de cambio total y continuo en el que nos enriquecemos con todas las diferentes formas de ver las cosas, las formas de percibir nuestro entorno. Entonces básicamente la cultura es un mundo de cambios, es un mundo de cambios en el que jamás vamos a llegar a una definición clara, porque siempre nos vamos a tener que estar acostumbrando y mejorando en los diferentes entornos en los que nos encontremos. Muchas gracias por su atención.